viendo ya en el Zoom a nuestro próximo invitado, el general Paco Moncayo Gallegos. Magnífico, magnífico. Un gran saludo para el general Paco Moncayo, que está con nosotros. General, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Siempre un privilegio poder conversar con usted, ex alcalde de la capital de la República, también ex jefe del Comando Conjunto, fue ministro de Defensa, héroe del CENEPA y un académico a carta cabal, profesor de la escuela justamente Politécnica del Ejército. Así es que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo le va, general? Gracias por atendernos desde la capital. Muchas gracias por invitarme, un saludo muy cordial y por supuesto a toda la gran audiencia de Radio Atalaya. General, ¿cómo va, don Paco, con el tema de los apagones y la tecnología de comunicación? Bueno, estamos siempre con problemas en cuanto a que sin la energía eléctrica perdemos el internet, nos quedamos aislados, como tenemos siempre una computadora laptop, entonces se puede trabajar con la batería de esa computadora mientras alcanza, el teléfono es lo que nos tiene conectados. Son dificultades que para una persona que, como es mi caso, trabaja en investigación, en escribir artículos, en dar clases, pero imagínense usted esto para las empresas, que son las que tienen que producir, dar empleos, generar riqueza. Es una lástima que vivamos esta situación. Es complicadísimo, tiene toda la razón, es complicadísimo. Vamos a empezar con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García para el general Paco Moncayo, que está con nosotros. Correcto, un saludo muy especial pues al general Paco Rosendo Moncayo Gallegos. General, tal parece que en el Ecuador no hay otra opción que dictar estados de excepción para enfrentar el crimen organizado y sus diferentes derivaciones como el narcotráfico, el sicariato, los asesinatos, las vacunas y los atracos, ¿verdad? No hay otra fórmula, porque mire, en el gobierno de Guillermo Lasso fueron 23 veces que dictaron estados de excepción y Lenín Moreno por ahí iba, ¿no? En número. Ahora en este gobierno entiendo yo que son como 7, ¿verdad? ¿Es la fórmula más adecuada para enfrentar la criminalidad o a su juicio hay que ubicar o hay que mirar a otras opciones, general? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con usted. Mire, vivimos en una guerra desigual. Enfrentamos al crimen organizado transnacional que tiene recursos económicos excepcionales que superan de lejos a las capacidades de un Estado pobre como nuestro. Enfrentamos a un enemigo que tiene un principio fundamental de la guerra, que es libertad de acción, iniciativa, otro principio. Y el Estado, sin entender la real situación, sigue con las pautas viejas, con leyes absurdas, con procedimientos constitucionales torpes, dándole ventaja de esta manera a este enemigo que es la peor amenaza que ha tenido el Ecuador en toda su historia. Me explico. El presidente Noboa declaró que estamos en un conflicto armado no internacional. Esto de acuerdo al derecho internacional actualizado implica enfrentar otro tipo de amenazas que ellos llaman en la Corte de Justicia Internacional desestructuradas, en las que participan distintos de los nuevos conflictos en los que no son los estados
los actores ni sectores políticos dentro de los estados. Entonces, si estamos en una guerra, ¿para qué declaramos estados de excepción? Cuando ya estamos en guerra, la excepción desaparece porque la normalidad es la excepcional, ¿no es cierto? Pero aquí, pregúntele eso a la Corte Constitucional y los presidentes tienen que acudir a esta absurda forma de enfrentar a este enemigo. ¿Es excepcional lo que nos está pasando o es lo normal en la maldad lo que nos está pasando? No lo normal en el deber ser, sino en lo que realmente es. Y seguimos declarando estados de excepción. No entendemos la amenaza. Ustedes saben muy bien, pero si de esto se ha hablado tanto, la estrategia de estos grupos, mire, hubo la pandemia, no habían líneas o cadenas de distribución, ¿qué hicieron? Se pasaron la minería ilegal, al contrabando de personas, contrabando de medicinas, o sea, el crimen organizado tiene una facilidad de adaptarse a los cambios. El torpe Estado sigue con las mismas ideas y lo que es peor, haciendo la seguridad arma para atacarse los unos políticos con los otros políticos, rezando que le vaya mal al presidente para volver a gobernarnos, rezando a que le vaya mal al presidente para ganar las elecciones. Si no le va mal, pues al presidente, nos va mal a todos los ecuatorianos en esta guerra tan difícil que estamos enfrentando. General, en este estado de excepción que acaba de dictar el presidente, el gobierno, y que está rigiendo desde el 3 de octubre de 2024, incluye a Quito, pues no hay al distrito metropolitano de Quito, que no, los anteriores no estaba incluido ahí, ¿no? ¿Por qué lo incluye? ¿Cuál es la razón a su juicio? ¿Hay motivos o no hay motivos? Mire, vuelvo a la misma respuesta. Si le presionan al crimen organizado en una parte del territorio, ¿qué va a pasar? Que van a operar en otro territorio. Por eso le digo, nadie estamos libres de la situación dramática de inseguridad. Ahora, pero todo se va al diablo, cualquier razonamiento. Cuando le oímos al ministro de gobierno que atolonrado, subiendo las gradas, un ministro tiene que dar una rueda de prensa, tener saber qué es lo que va a decir, mucho más de un ministro de gobierno. Entonces ver a un chico ahí que sube atolonrado, que dice que van a haber marchas, ni se le entiende bien, pero ¿cómo pueden tratar así a la seguridad las autoridades? Si tiene que hablar con la prensa, convoque a rueda de prensa. Si no sirve para comunicarse, para eso hay los spokesman que llaman en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Los voceros. Pero uno se queda estupefacto porque no sabe por qué mismo le han declarado Pichincha en esta situación. Yo creo que sí, que está bien. Aquí están los lobos, aquí están los choneros, los cholners, en fin, están en los barrios nuestros, están operando, están matando. Pero como le digo, uno se queda estupefacto cuando no entiende cuál está la razón o cuál es la razón detrás de la decisión. Y entonces la pregunta cabe hacerla, pues, ¿qué hay que hacer en estos casos? Porque si el gobierno sigue equivocándose con planteamientos que no causan ninguna impresión en el crimen organizado, ¿no? ¿Qué hay que hacer, pues, general? Pues que esto no se va a quedar de por siempre, no vamos a estar subyugados por la criminalidad. El ciudadano ecuatoriano necesita seguridad para desarrollarse, pues, ¿verdad? Así es, en primer lugar lo que hay que hacer es tener una doctrina, una estrategia y no hacer de la seguridad un arma política, politiquera para atacarnos los unos a los otros. La seguridad tiene que ser una política de Estado, tiene que estar conducida no populistamente, sino conducida técnicamente. No se puede hacer la seguridad como campaña electoral, ni del gobierno, ni de los enemigos del gobierno. Hagamos en serio las cosas que en seguridad corresponden. Mire, hay formas de combatir, pero no hay recetas. Vea usted México, 60 años, Colombia, igual tiempo.
Este es un mal terrible del que no hay fórmulas, no hay el candidato vivísimo que dice, yo sé cómo, mentira. Créame, yo tengo 50, 60 años de haber estado en estas cosas y no tengo fórmulas que no sean aplicar los procedimientos, las doctrinas, cómo se hace en cualquier país. Lo esencial, no usar como campaña electoral ni a favor ni en contra el tema de seguridad. Segundo, aplicar un sistema territorial que vaya más allá del asunto de las declaraciones de excepcionalidad. ¿Qué quiere decir? Normalmente en un territorio como el ecuatoriano, semaforizándolo, sabemos cuáles son las áreas rojas, áreas verdes, áreas amarillas. Rojas, máximo peligro. Amarillas, peligro intermedio, verdes las que están tranquilas, con la idea de que con la estrategia del crimen organizado, la verde mañana puede ser roja. Entonces, con esa semaforización, se debería ir aplicando el uso de la fuerza con las prioridades que correspondan. Más allá de estas declaratorias que, como ya vemos, no dan resultado, pero si en esto ya nos hemos pasado, como usted bien plantea, 4 gobiernos o 3 por lo menos gobiernos, ya si no funciona, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Yo le digo como un estudioso de la materia, como un estratega formado, si es que me está resultando mal un curso de acción, no cometo el error torpe de seguir haciendo lo mismo. Como usted verá, hay que hacer las cosas de una manera técnica, pero sobre todo despolitizar en el sentido de la competencia electoral el tema de la seguridad. Si seguimos haciendo lo mismo, general, ¿verdad? Y no hay resultados, hay que buscar otras opciones, pues, porque si no, seguiremos siempre con la cantaleta de que se han reducido los homicidios, pero la inseguridad se mantiene. O sea, la gente ya se está dando cuenta que como estamos en este momento, con las acciones que se están acometiendo, no hay resultados. La gente dice, bueno, busquemos otra manera. Y la gente se preocupa diciendo, ¿cuál sería la otra manera? ¿Cuál es la otra manera de poder enfrentar la criminalidad, General Moncayo? La otra manera de enfrentar la criminalidad es haciendo funcionar una Secretaría de Seguridad, teniendo planes en el nivel estratégico, en el nivel operativo y en el nivel táctico, no improvisando, no tomando medidas populistas para hacer creer a la gente que estamos ganando una guerra en la que es difícil hablar de victorias. Entonces, hacer las cosas, y vuelvo a decirle, y no confundirle a la gente, utilizando esta tragedia ecuatoriana con fines políticos, con fines electorales. Eso es lo que hay que hacer. No sigamos haciendo más de lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. No improvisemos porque es dañino. No cometamos errores inducidos inclusive por las propias instituciones de seguridad. Acuérdese usted que al presidente Lazo, la policía, le hizo graduar 8,000 policías en 5 meses. Ahí se infiltraron los mafiosos. En 5 meses usted no puede tener un policía profesional formado. Pero eso sí, 10 grandes espectáculos en los estadios. Estamos graduando policías. Pero eso es culpa tanto de la policía, pero también del presidente, que es el que toma la decisión en última instancia. Pero los políticos también dependen mucho de que las instituciones armadas sean profesionales y serias y no les conduzcan a cometer errores como este, que es un clásico ejemplo de cómo no se debe hacer. Las 8 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al general Paco Moncayo Gallegos. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Gracias, Alcidito. Y a propósito de la inseguridad general, se presume que los incendios catastróficos, dantescos, realmente impresionantes que hubo la semana pasada en la capital de la República, fueron provocados y por grupos que obviamente están
siendo ilegales. No se sabe todavía bien de dónde provienen, pero esa es una muestra de a lo que pueden llegar estos GDOs o GDOs aliados con políticos o políticos aliados con GDOs. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos indefensos ante eso, general. Normalmente la primera pregunta que se hace a un investigador, ¿no es cierto?, es ¿quién se beneficia del hecho? ¿A quién le afecta el hecho? Si es Así que es. hay un Así interés es. político, ¿quién saca provecho en el momento actual en que se nota una desesperada acción para descalificarle al presidente Noboa? Vea lo que está pasando con la ministra Plasencia. Estamos a la responsable de conducir el tema de la seguridad en el campo de la policía, la tienen acosada, la tienen ahí perseguida, ofendida, maltratada. ¿Es o no obrar a favor del enemigo el tenerle a la comandante sometida a una persecución? ¿Eso no actuar a favor del enemigo? Entonces uno puede creer que estos incendios, que son sorpresivos, porque asoman 8 simultáneamente, son parte de la guerra que llevan estos sectores para volver a tomarse el poder. Pero claro, yo sería un irresponsable si voy a decir que esto es así. Hay que investigarse para saber. Bueno, hay varios casos que están judicializados, ¿no es cierto? Esperemos a ver qué pasa, lo cual no le exime, desde luego, de responsabilidad a la autoridad por no haber tomado todas las medidas de prevención para evitar lo que nos pasa. A mí me gustó mucho, general Paco Moncayo, la actuación, eso sí, o reacción conjunta que tuvieron municipio, gobierno, Fuerzas Armadas en esa ocasión. Normalmente hay diferencias políticas, diferencias ideológicas, pero en ese caso todos trabajaron mancomunadamente. Vinieron bomberos de Guayaquil, empresa privada aportó desde, no solo desde Guayaquil, desde muchos lugares, en Quito obviamente, con tanqueros llenos de agua que se requerían. Es decir, un trabajo como en equipo, como de ecuatoriano general. ¿Qué le dice a usted este hecho? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. En seguridad, si se está quemando la ciudad, no puede pues el partido por acá ir a incendiar otros sitios y volverles locos a los bomberos. Esa es la respuesta que exigimos los ecuatorianos, que todos los niveles de gobierno, con la sociedad civil, trabajemos juntos para el tema de la seguridad, que por lo menos seamos capaces de ponernos de acuerdo en el tema de la seguridad para que no hayan razones de politiquería que obren a favor de la amenaza. Yo creo que es digno de felicitarse esta actitud y sobre todo la reacción de la propia ciudadanía, ¿no? Con un espíritu de solidaridad extraordinario. Vea ese poder que está en la gente, que muchas veces no lo ven los políticos y no lo utilizan. Sí, sin duda alguna, un poder que está en la gente, que está en las instituciones, que son conformadas por gente, porque sí, esa es la realidad. Y que a la hora de una emergencia, de un desastre, de una guerra, como fue en el CENEPA, nos unimos y nos olvidamos de banderías, de partidismos, de divisiones. Don Alcides Montilla García, más preguntas para el exalcalde de Quito en 2 periodos, también, como decíamos, exministro de Defensa, fue comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, diputado, que ahora se llama asambleísta, el general Paco Moncayo Gallegos. Sí, general, la verdad es que cada vez que conversamos con usted son bastantes las preguntas que hay que hacerle, pero lamentablemente el tiempo no nos da, pero aprovechemos lo que falta para
terminar esta entrevista haciéndole un par de preguntas que tienen relación con el ámbito internacional. Hay una que preocupa sobre todo, ¿verdad? No sé si usted la haya leído, pero ayer desde Perú se anuncia la compra de 24 aviones de combate con una inversión de 3.500 millones de dólares. Dice que es para responder al actual escenario geopolítico global. No sé si el Perú no tenga pobreza, no tenga miseria, haya mucho trabajo, haya muchísima seguridad como para estar destinando recursos para situaciones como esta que esperábamos nosotros, que eso ya estaba pues en lo que corresponde por lo menos a nuestra región sudamericana, ¿verdad? Llena de tantos problemas de toda índole que afectan al ciudadano. Pero ¿qué opina esto de que Perú quiere comprar 24 aviones de combate por 3.500 millones de dólares? General Moncayo. Mire, en la geopolítica sudamericana, la herencia esta colonial de límites inciertos, de cédulas reales, nos dejó la el peor escenario, ¿no? Una guerra de todos contra todos. Ecuador contra Perú, contra Colombia, Perú contra Chile, Bolivia, Argentina contra Chile, todos contra todos. Hemos gastado tanto esfuerzo para tratar de superar estos conflictos que son anacrónicos, pero que están vigentes y que le hacen un gran favor al negocio de los vendedores de armas. Ustedes saben muy bien que persisten problemas que nosotros felizmente, después de una campaña victoriosa, logramos liberarnos a través de una paz negociada, no impuesta con la pistola en la cabeza como en Río de Janeiro, una paz digna, y vivimos tranquilamente con Perú. Perú con Chile tienen problemas, Bolivia con Chile, con Perú, y mientras no seamos capaces de solucionar esto, viene la competencia, que en Chile tienen tantos aviones y el Perú solo tiene tantos, y esa carrera que se torna después, ¿no? En una trampa económica, porque ese material se vuelve obsoleto, en fin, resta posibilidades para que los pueblos puedan vivir mejor. No se olviden, América Latina es el peor modelo de distribución de la riqueza. Es donde hay más pobres, donde, para tener una idea, la región más afectada por el COVID del mundo no fue África, no, fue Latinoamérica. Entonces seguimos con la vieja trampa de los problemas territoriales, felizmente. ¿Qué sería de nosotros, imagínense, con la guerra que tenemos frente al crimen organizado y estar con las fronteras con el Perú encendidas? Gracias a Dios terminamos ese siglo con una paz digna. Tenemos una relación fluida y amigable con los dos vecinos. Eso nos ayuda a enfocarnos a la seguridad con mayor tranquilidad. Eso es lo que puedo comentar sobre esta tragedia sudamericana, yo diría latinoamericana. Otro tema también de mucha connotación a nivel ya de la justicia, ¿verdad? Es lo que acaba de suceder en México cuando por iniciativa del presidente anterior, pues no, Andrés Manuel López Obrador, se ha aprobado una reforma constitucional que modifica radicalmente el sistema judicial de México. O sea, ahora en adelante muchos jueces y magistrados van a ser elegidos mediante votación popular. Eso es una cuestión extraña en el Ecuador, que ojalá que no se contamine el Ecuador se empiece a hablar de que también hay que hacer lo mismo de México. Pero yo quiero su comentario, General Moncayo. Mire, la democracia implica, ¿no es cierto?, que hay unas funciones que son diferentes. Está bien la función ejecutiva, fruto de la elección popular. Está bien la legislativa, fruto de la relación política interna. Pero si es indispensable que la justicia sea una función
institucional, con una carrera judicial en la cual, parecido a las Fuerzas Armadas, vayan los jueces cantonales, los mejores, vayan llegando a las provincias, los mejores a la Corte Nacional. Los concursos deberían hacerse entre ellos, ¿no? Pero aquí imagínese usted, vamos a conformar la Corte Nacional de Justicia, acuérdense cómo se hizo en el Correo, ¿no? Con un proceso totalmente corrupto, en el que al que no era correísta le ponían en la entrevista 1, 2, al correísta le ponían 10. Entonces en ese concurso tuvieron la Corte Nacional Correísta. Ahora va a ser todo, sí, en México pues no, aunque dicen que allí el tema judicial es tremendo por el otro lado, que están cooptados por los criminales, pero imagínese usted, la mayoría en la asamblea lo que hace. Imagínese usted jueces con mayoría del que sea de Correa, sea de Novoa, sea del que sea. Quizás no cometamos ese error, quizás fortalezcamos a la función judicial, quizás respetemos la función judicial, quizás haya carrera judicial. Es como que yo cuando veo que van a hacer concurso para la Corte Nacional de Justicia, se me hace un símil, como que hubiera un concurso por los generales de las Fuerzas Armadas, que no hayan hecho carrera, no importa, ahí, que dan el examen, pasan las pruebas. Tenemos más bien al revés, que fortalecer la función judicial, profesionalizarla, hacer de ella una carrera seria, con ascensos meritorios, que funcione la meritocracia. El ejemplo mexicano sería fatídico en el caso del Ecuador. De opinión política, punto de vista. Continúa esta entrevista con el general Paco Moncayo Gallegos, con más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Ingeniero. Parece que tuvimos alguna... Gracias, Alcidito. Ahí estamos, Allá. ahí estamos. Perfecto, perfecto. Ahí estamos. Lo que pasa es que el internet, con todo esto de los apagones, a veces falla. Recién también se fue la energía eléctrica y obviamente esto comienza a dar inconvenientes. Oiga, porque por más de que funcione UPS o cosas así, que tenga conectado al router, igual hay un parpadeo, como dicen. Claro, Entonces, claro que sí. Claro. Oiga, yo quería preguntarle al general Paco Moncayo, ¿qué opina de esta decisión del presidente de la República y del gobierno nacional de que las Fuerzas Armadas controlen las centrales hidroeléctricas tipo Coca-Cola Sinclair para garantizar la seguridad de las mismas cuando, pues, y esta decisión se dio antes de lo de Quito, de los incendios, pero ya después de los incendios uno dice cualquier cosa puede suceder aquí. Recordemos que en Colombia ha habido en el pasado bastantes problemas, claro, ya tenían narco guerrilla, pero igual ha habido bastantes problemas con atentados contra infraestructura eléctrica, sistemas interconectados, plantas generadoras, distribuidoras. ¿Qué opina usted de esa decisión y si eso se puede mantener en el tiempo? La verdad es que antes de que llegue el presidente Correa, estas empresas, por ser estratégicas, tenían en su directorio un representante del Comando Conjunto. Yo fui representante en el MTEL de aquella época. En una ocasión fui representante también en Petroecuador. Y créame, si son estratégicas, era lógico que haya un representante del Comando Conjunto. Lo sacaron
hicieron directorios con 5 fieles al presidente, el ministro, el de las áreas estratégicas, el de la Secretaría de Planificación, el representante del presidente. O sea, como yo decía en la asamblea, Correa, 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 Correa y Correa en el directorio. No había otra mirada dentro de sus directorios. Sacaron a los representantes de las universidades, sacaron a los representantes de los trabajadores. Ahí está el resultado. Bueno, mire, yo creo que en un sistema estatizado y por lo tanto politizado, es justo pensar que una situación de crisis es necesaria la presencia en las infraestructuras estratégicas para protegerlas. Acuérdese, en la época de Alfaro Vive, volaban las estaciones de transmisión, ¿no es cierto? Mire, hoy hablamos que hay 1.500 perforaciones en los oleoductos y que con ese combustible se alimenta la minería ilegal. Antes el cuerpo de ingenieros controlaba el poliducto, los poliductos, para evitar precisamente que suceda esto. A mí me parece que está muy bien, porque en situaciones de crisis usted tiene que evitar que la politiquería que está metida en todo pueda obrar en contra del gobierno ya con miradas preelectorales o electorales, causar el mayor daño posible a la imagen del candidato presidente, que es lo que en este momento tenemos. Yo creo que yo habría hecho lo mismo. No es que han ido los militares a darles haciendo las cosas a los ingenieros, no, no. A asegurarse que no haya al interior la posibilidad siempre existente de un boicot politiqueramente inspirado. Así es. Oiga, y a propósito, Paco, ¿usted se acuerda que antes de Correa, las empresas eléctricas también tenían participación en sus directorios multiinstitucionales? Por ejemplo, y esto lo traigo a colación ahora de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha dicho vamos a crear una empresa eléctrica de Guayaquil. Aquí se hizo en la década de los 90 una empresa que se llamaba Electroquil y todos pagamos a través de la planilla eléctrica para que haya una propia generación, porque en los 90, sobre todo la primera mitad, había pues este problema de apagones tremendos durante años, sobre todo en la época de Sixto, Durán Ballén. Y luego vino, se la estatizó, no sé en qué quedó finalmente, esto que era Electroquil, después se llamaba Electroguayas, después ya pasó a ser parte de todo este sistema de CELEC, CENACE, CENEL. Y yo recuerdo que en Quito también, la empresa eléctrica de Quito tenía un directorio bastante con diferentes personalidades, hasta sindicalistas me acuerdo que estaban en ese directorio de la empresa eléctrica de Quito, general, o me equivoco. Claro, yo fui presidente de la empresa eléctrica Quito durante los 2 periodos de mi gestión. Llegó Correa y se tomaron la empresa eléctrica Quito, que era modélica. ¿Y por qué? Porque en el directorio, como usted bien plantea, estaba el alcalde, estaba un representante de los trabajadores de la empresa, estaba un representante de la prefectura, estaba un representante de los consumidores, un representante de las grandes empresas que son importantísimas. Entonces, mire, allí se debatían los temas con muchos puntos de vista. Y era, vuelvo a decirle, una empresa ejemplar. No importa si en un sistema eléctrico un gobierno local tiene la capacidad de desarrollar un proyecto, le está haciendo un favor al sistema, pues no es que va a operar al margen del sistema. Más bien está incorporando al sistema
desde las capacidades del gobierno local, un aporte de energía que es insuficiente en la actualidad. Yo aplaudo la idea del alcalde de Guayaquil. No tiene nada que ver con regionalismo ni nada. Es una respuesta pragmática. Ya la tuvimos en Quito. La empresa eléctrica Quito nació de la municipalidad. La estatizó el señor Correa. Me parece a mí correctísimo que si puede un gobierno local desarrollar un proyecto, si fuese Guayaquil autosuficiente en energía, vea la carga que le quita al sistema nacional, el aporte que le da al sistema nacional. Me parece que es un buen camino. Dejen que hagan las cosas. Si no pueden hacerlo, dejen que la empresa privada pueda hacer las cosas. Claro, claro, lo que usted dice, si no pueden hacerlo, dejen que la empresa privada o los gobiernos seccionales vengan y los hagan, y incluso que hayan iniciativas conjuntas, ¿no? Públicos y privadas. Claro. Mire, es la energía un sector estratégico. Yo siempre he defendido que es un sector estratégico. Allí lo que no puede haber es el control de las políticas y de la gestión por parte de privados, ¿no es cierto? Pero un privado puede tener una planta y venderle la energía al Estado, pues. Y debe haber los controles del Estado para que no pudiese políticamente algún rato utilizarse eso para boicotear al gobierno, en fin. Pero si es un sector estratégico la energía, volvemos a lo que ya se ha dicho tanto que hasta da vergüenza repetirlo, ¿no? Que no hay peor energía que la que no existe, pues. ¿Qué estratégico va a ser? ¿O cómo se ha manejado lo estratégico para que estemos como estamos en este momento? El Estado monopolizando directamente, aunque el monopolio en definitiva, por ser estratégico, se produce en el caso de que una alcaldía tenga una planta o en el caso de que una empresa privada aporte con una planta, porque el control del área estratégica tiene que estar en el Estado. Pero no quiere decir que el Estado tiene que ser el que produce, el que distribuye, el que hace todo, porque no lo puede hacer, ya nos demuestra suficientemente la experiencia. Así es. Las 9 de la mañana con 15 minutos. Alcidito, yo creo que ahí, pues si usted tiene una pregunta más, si no, para no quitarle tiempo a nuestro distinguido invitado, el general Paco. Usted se sabe todo el nombre, a ver cómo es, Alcidito. Paco Rosendo Moncayo Gallegos. Eso, general. eso. Paco Rosendo Moncayo Gallegos. Así se llama el general Moncayo. Perfecto. General, un abrazo, esperando que tenga un buen fin de semana dentro de lo que se puede y con menos apagones. Igual para ustedes y felicitaciones por estos programas que ayudan a debatir los grandes temas nacionales en un ámbito democrático, sin trabas, diciendo las cosas con la claridad que se deben decir. Felicitaciones a Radio Atalaya y nos veremos pronto. Nos veremos pronto, así es. Y muchísimas gracias. Eso es lo que buscamos todos los días. Vamos a la pausa y regresamos. Era desde la capital de la República el general Paco Moncayo